Saludos hermanos y hermanas. El día de hoy tenemos el gusto de poder leerle nuevamente El Contendor por la Fe. En una entrega anterior leíamos sobre la obra de Cristo, en el pasado, en el presente y en el porvenir. Leíamos acerca del triple aspecto de su obra. En esta ocasión hemos de leer su obra en el pasado. La obra, y vemos como primer inciso, la obra del Hijo de Dios se presagió y se predijo en las Escrituras del Antiguo Testamento. En todas las Escrituras del Antiguo Testamento, Dios Padre pronunció la obra del Hijo. Trascendental tema es este al que debemos dar marcada atención. Estos presagios y predicciones sucedieron de diversas maneras. Mencionaremos primero la aparición en la tierra de un ser sobrenatural que venía de tiempo en tiempo y que no era otro sino el mismo Hijo de Dios. Apenas hubo entrado el pecado en la tierra cuando apareció en ella el Hijo de Dios para redimir a los extraviados. Él mismo anunció la promesa de que la simiente de la mujer había de herir la cabeza de la serpiente. Su encarnación, su obra redentora en la cruz y su victoria final sobre el enemigo de Dios las indica él en Génesis capítulo 3, versículo 15. Luego cubrió la desnudez de sus criaturas, vistiéndolas con túnicas de pieles que les hizo. Por primera vez, en el Verbo de Dios se declaró por este acto lo que sería el futuro bendito de su generosa obra de expiación. Las manifestaciones de Jehová. Jehová mismo apareció en forma visible ante Abraham. Venía transformado en viajero, y lo acompañaban 2 ángeles, y comió en presencia de Abraham, quien le reverenció y le llamó su Señor. Este no era otro sino el Hijo de Dios, el mismo que después de su resurrección apareció en guisa de viajero ante 2 discípulos suyos que se encaminaban a Emaús, y el mismo que en otra ocasión comió de un panal de miel y de un pescado. En su presencia intercedió Abraham. Este ser que más tarde visitó a Abraham castigó al pueblo de Sodoma y Gomorra, haciendo que del cielo lloviera sobre ellos fuego y azufre. Apareció ante Jacob, y fue él aquel hombre misterioso con quien éste luchó en Peniel. Después, más tarde, Jacob le llamó el ángel del Redentor. Muy a menudo se llama el ángel de Jehová, mas no un ángel creado, sino un ser increado. Moisés le vio en medio de la zarza ardiente y oyó su voz, y aunque le llamaban el ángel de Jehová, reveló que era Jehová, descubriéndole este nombre a Moisés. Estuvo con el pueblo de Israel en el desierto y moró con ellos en las nubes de gloria. Los guió, abasteció a sus necesidades, los protegió, los juzgó y aniquiló a sus enemigos. A Josué se le apareció y se le reveló como el príncipe del ejército de Jehová. Manoa y su mujer lo vieron y presenciaron su ascensión a los cielos, envuelto en el humo y el fuego del sacrificio. Isaías, Ezequiel y Daniel lo contemplaron su gloria. Todo esto no fue sino presagio y vislumbre de las 2 grandes manifestaciones del Hijo de Dios en la tierra, que son necesarias en su obra, su manifestación de humildad y su manifestación de poder y gloria.
otros presagios de su obra. Pero hay otros presagios de su obra. Todas las instituciones dadas por la divinidad y muchos de los eventos históricos anotados en el Antiguo Testamento presagian su obra. La historia, según se relata en el Antiguo Testamento, es la historia preliminar de la encarnación. Todo el sistema del sacrificio en el sacerdocio levítico pregonaba de antemano en diversas maneras cuál había de ser la gran obra de redención del Cordero de Dios. Cada ofrenda y sacrificio revelaba las diferentes fases de su obra en la cruz, así como también su sagrada e inmaculada humanidad, los sufrimientos de Cristo y lo que ellos significaban a los pecadores extraviados se manifestaron de ese modo. Desde el Cordero de Abel hasta el último de los corderos que murió antes que el verdadero Cordero de Dios pronunciara en la cruz las imperecederas palabras: consumado es. Los millares de corderos, de toros y de cabros, las innumerables rebaños sacrificados, no era otra cosa todo ello sino el ejemplo de ese gran sacrificio que se consumó en la cruz del Calvario. El tabernáculo, con toda su pompa, en su más mínimo detalle, tenían cierta significación relativa a la persona de ese ser maravilloso y a su maravillosa obra. ¿Y qué otra cosa pudiéramos decir de los eventos históricos tales como la Pascua, el paso por el Mar Rojo, la serpiente de bronce suspendida en el desierto? Pudiéramos agregar además que hombres tales como Isaac, José, David y otros presagiaron durante su vida los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera. Las profecías directas. Todavía son más numerosas las profecías directas anunciando las diferentes fases de la obra de Cristo. Que Él aparecería en forma humana, cómo nacería y dónde, su vida, su misión, sus milagros. Todo esto fue repetidamente predicho por los profetas, pero el gran contingente de predicciones concierne a su sufrimiento como sobrellevador del pecado y a su gloria como rey. Tomemos, por ejemplo, las predicciones contenidas en el Salmo 22. El pueblo judío desconocía en absoluto el castigo de la crucifixión. Ninguna nación en contacto con el pueblo de Israel infligía la pena de muerte empleando tal sistema. Le estaba reservado a la crueldad de Roma el inventar la muerte por la crucifixión, y sin embargo, en este salmo se encuentra por inspiración divina un crudo exacto. De esta manera entonces desconocida de ajusticiar en la cruz, leemos que horadaron sus manos y sus pies, que sus huesos fueron descoyuntados, que la sed excesiva le pegaba la lengua al paladar. Y de igual manera hayamos predicho en los profetas su resurrección, su presencia ante Dios, su vuelta a la tierra y su reino de justicia y gloria. La inspiración del Antiguo Testamento. Queremos hacer especial mención de estos presagios divinos, porque en estos últimos tiempos han surgido de todas partes en el cristianismo millares de individuos que con la mayor audacia niegan la inspiración del Antiguo Testamento, quienes querrían hacernos creer que estas maravillosas predicciones son de origen humano, y para quienes casi todas las cosas no son sino leyendas, y quienes además aseveran que en la Biblia no existe
la predicción mesiánica, que Dios nunca le habló a los profetas ni a su Hijo de la obra de su Hijo. Tal negación de la revelación de Dios que está contenida en las Escrituras del Antiguo Testamento constituye la vanguardia de la negación tácita del Hijo de Dios y de su obra, negando al Señor que los rescató. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Es la fase dominante del cristianismo apóstata moderno. Es anticristianismo. A esta negación precedió la negación de la palabra de Dios escrita. Esto, a que llaman la crítica elevada, no es sino la levadura de Satanás que fermentó en las instituciones teológicas del cristianismo, abriendo la senda de una doctrina cristiana destruida de creencias, por donde ha de entrar el hombre de pecado. El creer que estos maravillosos y armoniosos presagios y predicciones contenidas en el Antiguo Testamento no son sino producciones del ingenio humano, no más que leyendas recopiladas por hombres perversos que pretendían haberlas recibido de Dios, es mucho más arduo que el creerles procedente de la divina revelación. Bien, hermanas y hermanos, hemos leído El Contendor por la Fe del año de 1940, del mes de abril, mayo y junio. Hemos leído la obra de Cristo en el pasado. Hemos visto el primer punto: la obra del Hijo de Dios se presagió y se predijo en las Escrituras del Antiguo Testamento. El día de mañana leeremos la obra de Cristo en el pasado, la encarnación del Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga y pues damos gracias a nuestro hermano Víctor Bonilla, quien dice amén. Nuestros otros hermanos quienes están escuchando, saludos a cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos.